Hubo una mujer que esperó 18 años para hablar. 18. Sonriendo en cada fotografía, callando lo que quemaba, aguantando lo que no se aguanta. Y cuando por fin abrió la boca, Antonio Banderas no respondió. No dijo nada. Lo que vais a escuchar hoy no salió completo en ningún programa de televisión. No está en ninguna entrevista de las que se recogieron en España. Hay una razón muy concreta. Porque toca algo que él lleva 30 años protegiendo con un cuidado escalofriante. Quédate hasta el final. Porque hay un nombre que España ha borrado de esta historia, y vas a saber cuál es, y por qué él prefirió que desapareciera. Pero antes de llegar a esa mujer, hay algo que tienes que entender, porque lo que pasó después no empezó en Hollywood. Empezó mucho antes, en Madrid, a finales de los años 70, en un piso de mala muerte donde un chico de Málaga acababa de aterrizar sin saber muy bien qué hacer con su vida. Antonio Banderas nació en Málaga en 1960, hijo de un policía y de una maestra. Barrio del Palo, sur de la ciudad, casa modesta, sin contactos, sin apellido, sin red. Esa historia la ha contado 1000 veces. En cada entrevista americana, en cada documental, en cada programa de aquí. El chico humilde del sur que conquistó Hollywood a base de talento. Y España lo adoró por eso, porque era uno de los nuestros. Porque cuando alguien de aquí triunfa allí, queremos creer que lo hizo limpio, que lo mereció, que fue solo el trabajo y el esfuerzo lo que lo subió hasta arriba. Pero hay algo en esa historia que siempre se contó a medias. El camino de Banderas hasta la cima no fue tan limpio como parecía. Hubo personas que pusieron los cimientos, personas que estuvieron en los años malos, los de verdad, los que no aparecen en ninguna foto, personas que sacrificaron cosas para que él pudiera avanzar. Y esas personas desaparecieron de la historia oficial como si nunca hubieran existido. La primera de ellas se llamaba Ana Leza, y su historia con Banderas es el secreto mejor guardado de toda su carrera. No lo vais a escuchar en ningún otro sitio, pero lo vais a escuchar aquí. Y guarda este nombre en tu mente, porque vas a entender por qué la prensa española se cuidó tanto de no mencionarlo durante 30 años. Ana Leza era actriz, una mujer inteligente, culta, con criterio propio. No era famosa, no lo buscaba, pero tenía algo que poca gente tiene cuando llega al mundo del cine. Tenía cabeza. Conoció a Banderas en los círculos del Teatro de Madrid, finales de los 70. Banderas tenía 20 años. Acababa de bajarse de un autobús desde Málaga sin nada en los bolsillos. No era nadie todavía. Y Ana lo vio. Vio a un chico del sur con esa energía rara que tienen los que quieren mucho y no han conseguido nada. Se enamoró de eso y se quedó. En los castings que no salían. En los lunes por la mañana en los que él se preguntaba si merecía la pena seguir intentándolo. En las dudas, en los miedos, en los silencios largos. Se casaron en 1987. Banderas ya empezaba a sonar. Había rodado con Pedro Almodóvar varias películas. Su nombre se mencionaba en los círculos del cine español, pero todavía no era el Banderas que conoce el mundo. Vivían en un piso de Madrid sin nada lujoso. Una mesa de cocina pequeña, una televisión vieja, libros por todas partes, porque a Ana le gustaba leer y a él también. Pasaban las tardes leyendo guiones juntos. Ella le ayudaba a marcar los acentos para que en los castings no se le notara tanto la Málaga. Le corregía la dicción, le buscaba textos, le acompañaba a las pruebas y se quedaba esperando en cafeterías cercanas durante horas, fumando mientras él intentaba convencer a un director más de que valía la pena. Hay personas del entorno teatral de Madrid de aquellos años que recuerdan exactamente eso. Que Ana era el ancla, que sin ella, Banderas habría vuelto a Málaga más de una vez. Que en los momentos de bajón, cuando salía de un casting fallido,
y se sentaba en los bares cercanos a Lavapiés, era ella la que le decía que aguantara una semana más, que probara una vez más, que no se rindiera. Y Ana estuvo en los 9 años que vinieron después. Lo apoyó, lo sostuvo. Creyó en él cuando la carrera todavía no existía. Eso tiene un valor enorme. Un valor que él no supo reconocer cuando llegó el momento. Pero aquí es donde todo cambia. Porque en 1992, Antonio Banderas voló a Los Ángeles para rodar una película, Los Reyes del Mambo, su gran oportunidad americana, el primer papel importante en Hollywood, y en ese rodaje conoció a Melanie Griffith. Antes de eso, Ana lo despidió en el aeropuerto de Barajas en abril de 1992. Era un sábado por la mañana. Hay testigos del entorno cercano que contaron después que Ana lloró cuando él pasó el control. No por celos, no por presentimientos concretos. Lloró porque sabía, sin saberlo, que algo muy grande estaba a punto de cambiar. Que el Antonio que se subía a ese avión iba a volver siendo otro. Y volvió siendo otro. Pero lo que ella no sabía es que ya no iba a volver a ella. Melanie era una estrella enorme en aquel momento. Había protagonizado Armas de Mujer en 1988. Estaba nominada al Oscar. Era una de las actrices más reconocidas de toda la industria. Su cara estaba en todas las portadas, en todas las revistas, en todas las paradas de autobús de Estados Unidos. Y estaba casada con Don Johnson. Eso hay que decirlo, porque se olvida con frecuencia. Melanie también estaba casada cuando se conocieron. Por lo tanto, lo que pasó entre Banderas y ella no fue una historia de amor irresistible entre dos personas libres. Fue una historia de dos personas casadas que decidieron, casi a la vez, abandonar a sus parejas. Ana se enteró de muchas cosas por los periódicos. Por los periódicos. No porque su marido se lo contara, no porque hubiera una conversación entre los dos, no porque Banderas tuviera la decencia mínima de explicarle lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico. Por los periódicos, como cualquier desconocida. Personas de su entorno cuentan que aquella mañana de mayo de 1995, Ana bajó al kiosco de la esquina de su barrio en Madrid, como hacía todos los días. Compró el A, B, C y el Hola. Subió las escaleras del portal con las 2 revistas debajo del brazo. Abrió la puerta de casa, se sirvió un café, se sentó en la mesa de la cocina. Esa mesa de cocina pequeña donde habían leído guiones juntos durante años. Y abrió la portada del Hola, y allí estaba, su marido en la portada con otra mujer. Una mujer rubia, sonriendo, cogidos del brazo en una calle de Los Ángeles. Ana tardó 2 minutos en darse cuenta de que esa mujer era Melanie Griffith, y otros 5 en darse cuenta de que su marido nunca había llamado por teléfono desde el rodaje para contarle nada de aquello. ¿Y qué tipo de hombre se va sin mirar atrás de una mujer que estuvo 9 años creyendo en él cuando nadie más creía? Quédate, porque ese mismo patrón se va a repetir. Casi calcado, 23 años después. Pero hay algo que muy poca gente sabe de Ana Leza. No se hundió. Siguió trabajando. Hizo teatro, televisión, cine. Siguió con su vida sin pedirle nada a nadie. No vendió su historia. No fue a un plató a hablar de Banderas. No cobró ninguna exclusiva. No llamó a ninguna revista para contar lo que había vivido. Solo se fue, con su dolor, con su dignidad, en silencio. Y eso dice mucho de ella, pero también dice mucho de lo que vivió, porque solo se aleja del foco quien ha aprendido que el foco no da nada bueno. Y Ana lo aprendió de la manera más dura. Y aquí hay algo que necesito que recuerdes. Existe una entrevista, una sola, una que Ana dio años después, con muy poca rabia y muchísima mesura. En esa entrevista hay una frase que la gente pasó por alto, pero esa frase explica de golpe quién es Antonio Banderas cuando no hay cámaras delante. Vamos a volver a ella,
guárdala. España siguió todo aquello con un interés enorme. La ruptura con Ana, la ruptura de Melanie con Don Johnson, el romance entre los dos en los meses siguientes. Las revistas hicieron portadas durante meses. La historia que contaron fue siempre la misma, la del amor que no se puede evitar, la del flechazo que lo supera todo, la del destino que pone a dos personas en el mismo lugar exactamente en el momento exacto. Esa historia es muy bonita. Pero las revistas no contaron lo que pasaba al lado. Ana se quedó sola de un día para otro, sin que nadie le preguntara cómo estaba, sin portadas para ella, sin programas hablando de su dolor, porque la historia del gran amor de Banderas y Melanie necesitaba que Ana no existiera. Y por lo tanto, Ana no existió. La prensa colaboró perfectamente, como hace siempre. Se casaron en 1996. Boda íntima, solo familia cercana, sin grandes eventos, sin exclusivas. Y empezó lo que España vio durante casi 2 décadas como el matrimonio perfecto. El actor español más famoso del mundo con una de las grandes estrellas de Hollywood. Guapos, exitosos, complementarios. Así aparecían en cada fotografía. Así los contaron en cada entrevista. Así lo creyó todo el mundo. Pero la gente que los conocía de cerca veía algo muy distinto. Algo que las fotos de las alfombras rojas no enseñaban. Melanie Griffith tenía un problema serio con las adicciones. No es un rumor. No es algo que le achacaran sus enemigos. Ella misma lo reconoció públicamente. Pasó por rehabilitación varias veces durante esos 18 años. Varias. En distintas clínicas, en distintos momentos. Y Banderas estuvo a su lado en algunos de esos momentos. Eso hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer otra cosa. Una relación donde una persona lucha contra las adicciones no es una relación normal. Tiene una tensión permanente que no desaparece. Tiene crisis que no aparecen en las fotografías. Tiene miedo, vigilancia, agotamiento. Tiene momentos en los que el que está al lado ya no sabe si lo que siente es amor o responsabilidad. Y eso, durante 18 años, deja una marca enorme en los dos. Pero existe también un detalle físico, algo concreto, un objeto que Melanie tenía en el cuerpo durante todos aquellos años. Un objeto pequeño, visible, que ella misma se hizo cuando todavía creía. Lo que pasó con ese objeto cuando todo terminó es uno de los gestos más brutales que ha hecho una mujer pública. Vamos a llegar a eso. Recuérdalo. Y todavía no hemos llegado a lo más turbio. Porque mientras esas 2 décadas pasaban, Banderas también tenía sus propios secretos dentro del matrimonio. Secretos que Melanie conocía. Secretos que ella aguantó durante años antes de hablar. Personas cercanas a la pareja contaron en distintos medios americanos durante aquellos años que Banderas era extremadamente celoso, muy controlador en determinados aspectos de la vida en común. No es extraño cuando lo piensas. Era un hombre que había llegado de España a un mundo donde su mujer era más famosa que él, donde su mujer ganaba más que él, donde su mujer tenía más reconocimiento que él. Esa presión interna no siempre se gestiona bien. Dentro de casa se nota mucho más que en cualquier entrevista conjunta, y puede convertir una relación de amor en una relación de poder muy difícil de sostener. Estela Banderas nació en 1996, el mismo año que sus padres se casaron. Creció entre 2 mundos que no se parecen en nada. El mundo americano de su madre, el mundo español de su padre, entre Hollywood y Málaga, entre Los Ángeles y Madrid, entre 2 idiomas, 2 culturas, 2 maneras de entender la vida. Estela creció viendo que sus padres aparecían en todas las revistas, que la gente los reconocía en la calle, que eran famosos, que todo el mundo tenía una opinión sobre ellos. Pero también creció viendo lo que no aparecía en las revistas,
las tensiones de una pareja que llevaba demasiado tiempo gestionando demasiadas cosas, los viajes separados que se alargaban más de lo necesario, las épocas en que Melanie desaparecía para enfrentar sus problemas, las épocas en que Banderas estaba en un rodaje al otro lado del mundo durante meses enteros. Una niña que tuvo todo lo que el dinero puede dar, y muy poco de lo que más importa: estabilidad, presencia, normalidad. La normalidad de ver a sus padres juntos en casa sin que hubiera nada que gestionar, nada que resolver, simplemente juntos. Eso es lo que no tuvo, y eso no lo compra ningún dinero. Imagina por un momento ser una niña de 12 años, mirar a tu madre y no saber si esa noche estará en casa o estará ingresada. Mirar a tu padre y no saber si las llamadas que se cierran cuando entras son del trabajo o son de otra cosa. Imagina vivir así 10 años. 15. Y sonreír en cada foto familiar como si todo estuviera bien. Y ahora te voy a contar el nombre que España ha borrado de esta historia. La razón por la que se eligió que Analeza no existiera tiene un porqué muy concreto. No fue casualidad que la prensa española dejara de mencionarla. No fue casualidad que cuando se hablara del pasado de Banderas se empezara siempre por Almodóvar y se saltara directamente a Hollywood. Hubo una decisión de equipo, una decisión de gestión de imagen. Y el nombre de Ana se quedó fuera porque su historia hacía visible la primera vez que Antonio Banderas abandonó a una mujer sin mirar atrás. Pero hay algo más, y esto es lo escalofriante. Ana Leza, en aquella entrevista que dio años después, dijo una frase que se quedó suspendida en el aire. Una frase que ningún presentador retomó. Dijo, palabra por palabra, que se enteró de muchas cosas por los periódicos. Esa frase, en boca de la mujer que vivió con él casi una década, significa una sola cosa. Significa que Antonio Banderas ya estaba con Melanie Griffith antes de tener la decencia de decírselo a su esposa. Que la separación no fue un proceso, fue una huida. Y que durante esa huida, él dejó que Ana se enterara como cualquier desconocida. Esa es la primera vez que vemos el patrón, y nadie en España lo conectó con lo que vendría 23 años después. Pero hay algo todavía más perturbador, porque ese mismo patrón, irse antes de cerrar lo anterior, dejar que la otra se entere por la calle, no dar la cara, se repitió, calcado, con Melanie Griffith. Y la persona con la que Banderas estaba ya saliendo mientras todavía era marido legal de Melanie, tiene 22 años menos que él. Hoy es su pareja oficial, y las fechas en las que apareció en su vida no cuadran con la versión limpia que él aquí la ha contado durante 10 años. Y esas fechas, las fechas reales, son lo que vamos a poner sobre la mesa ahora. Porque son la prueba de que el chico humilde de Málaga lleva 3 décadas haciendo exactamente lo mismo, y nadie le ha pedido cuentas. Durante los 18 años de matrimonio, Banderas pasaba meses fuera de casa. Eso no lo digo yo. Lo reconoció él mismo en distintas entrevistas, rodajes en Europa, en América Latina, en distintos países, promociones que duraban semanas enteras, festivales de cine, premios, giras de presentación, una vida que tiene muy poco que ver con la rutina familiar. Y Melanie quedaba en Los Ángeles, con Estela, con sus propios problemas, con sus propias batallas internas. Una pareja que pasaba más tiempo separada que junta. Eso no es un rumor. Es lo que ellos mismos contaron a lo largo de los años. Pero lo que circuló con mucha fuerza en medios especializados americanos tiene que ver con los 2 años finales, 2013 y 2014, y con una mujer concreta que empezó a aparecer en los márgenes de la historia. Una mujer que hoy vive con él. Una mujer que apareció antes de lo que él reconoce. Nicole Kimpel tiene 42 años. Banderas tiene 64. 22 años de diferencia. Eso ya lo sabe todo el mundo. Las revistas lo han contado 1000 veces. Pero hay algo que no sabe todo el mundo.
¿Cuándo aparece Nicole Kimpel en la vida de Banderas? ¿De verdad? ¿Cuándo? El divorcio de Banderas y Melanie se hizo oficial en junio de 2015, pero la separación real empezó mucho antes, y los primeros avistamientos públicos de Banderas con Nicole son de 2014. De 2014. Un año entero antes de que el divorcio fuera siquiera oficial. Hay testimonios recogidos en medios internacionales que sitúan el inicio real de esa relación todavía más atrás, finales de 2013. Eso significa algo muy concreto, que mientras Banderas y Melanie seguían casados, mientras el papel del divorcio aún no estaba firmado, mientras todavía eran marido y mujer legalmente, Banderas ya estaba con Nicole. Y Melanie lo sabía. Nicole Kimpel es alemana. Nació en Suiza, hija de un empresario europeo, gemela. Era consultora de inversiones cuando conoció a Banderas en agosto de 2014, según la versión oficial. En el Festival de Cannes, en una fiesta. Esa es la versión que se contó. La fiesta, la coincidencia, el destino. Otra vez el destino. La misma palabra que se usó con Melanie en 1992. Pero las fotografías que circularon en aquel momento la situaban a ella ya en distintos eventos a los que asistía Banderas, mucho antes del verano de 2014. Hay una de invierno de ese año, en un evento privado en St. Moritz. Hay otra de la primavera anterior. Hay rastros que no encajan con la versión limpia del flechazo en Cannes, y todos esos rastros estaban a la vista. Solo había que mirar las fechas. Pero nadie quiso mirar, porque la historia oficial era más bonita. Por eso cuando el divorcio se hizo público, lo que dijo Melanie no fue el dolor de alguien que no se lo esperaba. Fue el dolor de alguien que llevaba mucho tiempo aguantándolo, que lo había visto venir, que había dado oportunidades y que finalmente decidió que era suficiente. Y aquí va lo primero. En esos años finales del matrimonio, Melanie le dio a una persona muy cercana de su entorno una conversación que esa persona acabó contando en 2021 en un medio americano especializado. Esa conversación es de 2014, hace 11 años, y en ella Melanie decía, palabra por palabra, que su marido ya no la miraba, que llevaba meses no mirándola a los ojos, que cuando se sentaban a comer, él miraba el teléfono, que cuando ella entraba en una habitación, él salía, que el problema no era que le hubiera dejado de querer, el problema era que ya quería a otra persona, y ella lo notaba en cada gesto, en cada silencio, en cada noche en la que él decía que se iba a dormir antes, y se quedaba 2 horas más en otra parte de la casa con la puerta cerrada. Y aquí va lo segundo, que es lo que recontextualiza todo lo anterior. Esa conversación que Melanie tuvo con esa persona cercana fue grabada, sin que ella supiera, por accidente, según contó la persona que la guardó. Y el contenido de esa grabación, partes del cual se filtraron a un medio americano, contiene una frase de Melanie que no se ha publicado nunca en España. Una frase en la que Melanie dice quién es exactamente la mujer que ya estaba en la vida de su marido en 2014. Y la respuesta no es Nicole Kimpel. La respuesta es otro nombre. Un nombre que Banderas ha conseguido borrar tan limpiamente como antes borró el de Analeza. Vamos a llegar a ese nombre. Pero antes hay que entender por qué Melanie aguantó tantos años. ¿Por qué se quedó cuando ya sabía? ¿Por qué tardó 2 años más en pedir el divorcio? Y la respuesta tiene un nombre, y ese nombre tiene 28 años hoy. Estela Banderas tiene 28 años. Es alta, es guapa, tiene una presencia que llama la atención, y podría haberlo aprovechado de muchas maneras. El apellido de su padre, los contactos de su madre, el mundo entero a su alcance solo por haber nacido donde nació. Pero Estela eligió otra cosa. Estudió en Nueva York, trabajó en el mundo de la moda, construyó algo propio a su ritmo, sin que su padre la lanzara, sin que su madre la presentara,
sin usar ninguno de los dos apellidos como trampolín. Y su relación con sus padres es algo que maneja con una discreción llamativa. Aparece en eventos con su padre cuando él la invita. Aparece con su madre en otros momentos, pero siempre separados. Nunca los tres juntos. Nunca una imagen de familia reconstituida y feliz. Porque eso no existe, y Estela no va a fingir que existe. En 2022, dio una entrevista a una revista americana. Le preguntaron cómo había vivido el divorcio de sus padres, y dijo algo muy sencillo. Dijo que había sido difícil, que cuando eres hija de personas famosas, las cosas difíciles son más difíciles todavía, porque no son solo tuyas, son de todo el mundo. Y todo el mundo opina, todo el mundo comenta, todo el mundo se cree con derecho a decirte cómo te tienes que sentir. Esa respuesta tiene 28 años de vida condensados en 3 frases. Hay una foto de Estela con 14 años, en 2010, en el aeropuerto de Los Ángeles, viajando sola a Madrid para ver a su padre durante un rodaje. Una niña de 14 años cruzando el Atlántico sola con una mochila al hombro. Esa foto la publicó un paparazzi y luego desapareció de los archivos. Pero la gente que la vio recuerda la cara de una niña que había hecho ese viaje muchas veces, que ya sabía moverse por 2 aeropuertos, que ya sabía esperar 3 horas en un vestíbulo si su padre no podía recogerla a tiempo. Esa es la infancia que tuvo, y eso tampoco lo cuenta él en sus entrevistas. Y Banderas, cuando le preguntaron por esa declaración de su hija, sonrió. Habló de lo orgulloso que estaba de ella, sin entrar en lo que ella había dicho, sin reconocer el dolor que había detrás de esas palabras, sin asumir la parte que le correspondía a él en esa historia, sin dar la cara, como siempre. Y guarda esto en tu mente, porque hay un momento en la vida de Banderas en el que ese hombre se quedó completamente solo. Y la pregunta de cómo llegó ahí es lo que termina de retratarlo. Enero de 2017. Antonio Banderas sufrió un infarto de miocardio. Tenía 56 años. Estaba solo en su casa de Londres. Era una mañana fría. Él contó después que había salido a correr, que volvió a casa, se sentó en el sofá y empezó a sentir algo extraño en el pecho, una presión que no se iba, un dolor que bajaba por el brazo izquierdo. Pensó en llamar a alguien. Y aquí está lo que él mismo reconoció en una entrevista posterior. Pensó en a quién llamar y se quedó mirando el teléfono, solo, en el sofá, sintiendo cómo el cuerpo se le rompía. Acabó llamando a una ambulancia, no a Estela, no a Nicole, a una ambulancia, solo, sin Melanie, que ya era su exmujer, sin Nicole Kimpel todavía de manera oficial, sin Estela, sin nadie. Ingresó de urgencia en un hospital londinense. Le tuvieron que colocar 3 stents para abrir las arterias. Estuvo varios días en observación, y esos días solos en una cama de hospital le cambiaron algo. Al menos eso es lo que él contó después en varias entrevistas. Dijo que el infarto le dio perspectiva, que le hizo ver lo que importaba de verdad, que le hizo replantearse muchas cosas. Que en esa cama pensó en su vida de una manera que no había podido o querido hacer antes. Lo contó muy bien, como cuenta todo Banderas. Pero hay una pregunta que esa narrativa no responde. Si el infarto le enseñó lo que importa, ¿por qué no había nadie a su lado cuando ocurrió? ¿Por qué un hombre de 56 años, con todos los recursos del mundo, con una agenda llena de contactos en cada país, llega solo al momento más crítico de su vida? ¿Cómo se construye una vida así? Esa es la pregunta que nadie le hizo en ninguna entrevista posterior. Porque a Banderas no se le hacen preguntas incómodas. Se le hacen preguntas que él responde bien. Y entre esas dos cosas hay un mundo entero que lleva 30 años sin tocarse. La respuesta tiene que ver con algo que Banderas lleva mucho tiempo gestionando muy mal. Sus relaciones de verdad. No las de las fotografías, no las de las alfombras rojas.
No las de los eventos donde todo el mundo se abraza y se hace fotos, las de verdad, las que están cuando nadie mira, las que aparecen en los momentos que importan, las que no necesitan cámara ni público para existir. Esas son las que Banderas no supo construir, o no quiso. Hay algo que él dijo sobre los días del infarto que pasó completamente desapercibido. Dijo que en esas horas en el hospital pensó mucho en Málaga, en su barrio del Palo, en las calles donde creció, en su padre, en su madre, en lo que era antes de que existiera el nombre Antonio Banderas. Dijo que fue la primera vez en muchos años que pensó profundamente en esas cosas. La primera vez en muchos años. Eso no es una anécdota simpática para una entrevista. Eso es el retrato de un hombre que llevaba décadas tan lejos de quien era de verdad, que necesitó un infarto a los 56 para volver a recordarlo, para volver a sentir que era una persona real, no un personaje, no una imagen, una persona. Y esa diferencia es la que Ana Lessa conoció, la que Melanie Griffith pagó, la que Estela todavía está procesando. La diferencia entre el hombre y la imagen que el hombre construyó sobre el hombre. Esas dos cosas nunca fueron exactamente lo mismo. Y todavía falta lo que Melanie dijo cuando no había ninguna cámara delante. Lo que dijo en privado a una persona muy cercana en 2019. Lo que esa persona acabó contando en un medio americano en 2021. Lo que en España no se ha publicado completo en ningún sitio. Quédate, estamos cerca. A lo largo de todos estos años, hubo versiones muy distintas de la misma historia. La versión de Banderas, la versión de Melanie, la versión de los medios americanos, la versión de los medios españoles, todas diferentes, todas incompletas, todas interesadas en algo. Pero hay puntos en los que todas coinciden, y esos puntos son los que importan. Primero, Ana Lessa fue abandonada sin ninguna explicación pública. Banderas nunca habló de eso, nunca reconoció lo que le hizo, nunca pidió perdón, nunca le dio ni siquiera el mínimo espacio en la historia que contaba sobre sí mismo. Ana simplemente no existía en la versión oficial. Segundo, Nicole Kimpel apareció en la vida de Banderas antes de que el divorcio con Melanie fuera oficial. Las fechas están documentadas, los avistamientos son públicos. Esto no es especulación. Tercero, Melanie Griffith dijo cosas en 2016 sobre el matrimonio y sobre la fidelidad que Banderas nunca respondió. Nunca. Y Banderas hoy da entrevistas donde habla de lo afortunado que es, de la vida que tiene, de los proyectos que le emocionan, de Málaga, que siempre vuelve a Málaga, de todo. Menos de eso, menos de Ana, menos de las palabras de Melanie, menos de la soledad de Estela viendo romperse su familia, porque hablar de eso rompería la imagen, y la imagen es lo primero, siempre. Pero la imagen empezó a romperse sola en 2016 y se rompió por la única persona que tenía pruebas, Melanie. Lo que ella dijo aquel año en una sola entrevista cambia toda la lectura de los 18 años anteriores. Un año después de que el divorcio fuera oficial, Melanie dio una entrevista a la revista americana Hamptons, larga, tranquila, sin dramatismo. Y en esa entrevista dijo algo que en España no se recogió completo. Dijo que durante muchos años de su matrimonio se había sentido invisible. Invisible. Esa palabra, dicha por una mujer nominada al Oscar. Por una mujer que fue portada de todas las revistas del mundo. Por una mujer que en su mejor momento era reconocida en cualquier país, sintiéndose invisible dentro de su propio matrimonio. Pero no se quedó ahí. Lo que dijo a continuación es lo más revelador de toda esta historia. Dijo que hubo momentos en los que se preguntó si Banderas la veía como una persona o como un personaje que le convenía tener al lado.
Esas palabras exactas. La veía como una persona, o como un personaje que le convenía. Eso no lo dice una mujer que se ha separado y ya está. Eso lo dice una mujer que ha pensado durante mucho tiempo, que ha procesado años de historia, que ha llegado a una conclusión muy concreta y muy dura, la conclusión de que fue utilizada, al menos en parte. Antonio Banderas necesitaba a Melanie Griffith más de lo que Melanie Griffith lo necesitaba a él. Cuando llegó a Hollywood, ella era la estrella reconocida. Él era el español con acento que intentaba abrirse paso. Y Melanie fue su puerta de entrada, su credencial, su aval, su pasaporte al lugar al que quería llegar. Eso no significa que no la quisiera. Probablemente la quiso a su manera. Pero su manera era la de un hombre que siempre pone su carrera, su imagen y su comodidad por delante de las personas que tiene al lado. Lo hizo con Ana Leza. Lo hizo con Melanie Griffith. Y la pregunta que esta historia deja abierta es muy incómoda. ¿Lo está haciendo ahora con Nicole Kimpel? ¿O a los 64 años, después del infarto, después del divorcio, después de todo, por fin aprendió algo? Solo él lo sabe, y como de costumbre, no lo va a decir. Y aquí volvemos a aquel objeto físico que te pedí que recordaras, el que Melanie tenía en el cuerpo. En los meses siguientes al divorcio, Melanie Griffith se quitó el tatuaje con el nombre de Antonio. Se lo había hecho en los primeros años del matrimonio, en un momento de amor, de certeza, de para siempre. Un tatuaje con el nombre de Antonio, visible en el brazo. Y cuando todo acabó, lo primero que hizo fue borrarlo. No con un proceso limpio y discreto, borrarlo con lo que duele. Un láser sobre la piel, sesiones que dejan marca, porque quería que desapareciera. Ese gesto dice más que 18 años de matrimonio. Una mujer que se borra físicamente el nombre de un hombre del cuerpo no lo hace porque ya no le importe. Lo hace porque le importó demasiado, porque le costó demasiado, porque necesita que ese nombre no esté más sobre ella, ni en la piel, ni en la cabeza, ni en la vida. Pero todavía falta lo que esa persona cercana de Melanie acabó contando en 2021. La conversación privada de 2019. La que en España no se publicó nunca completa. La declaración más cruda que ha existido sobre este matrimonio. Y la dejo ahora. En 2019, 4 años después del divorcio, Melanie estaba en una cena privada en Los Ángeles con un círculo muy reducido. 4 personas. Una de ellas, una amiga muy antigua, que años más tarde acabó hablando con un periodista del Hollywood Reporter para un reportaje extenso publicado en 2021. Esa amiga reprodujo lo que Melanie había dicho aquella noche. Y lo que reprodujo es lo más duro que se ha publicado nunca sobre Antonio Banderas. Y por eso en España no se tradujo, porque hubiera roto demasiada cosa. La cena fue un viernes por la noche en una casa en Beverly Hills. 4 mujeres. Vino blanco. Una conversación que empezó por otras cosas y acabó donde acaban siempre estas conversaciones, cuando hay vino y confianza, en lo que duele. La amiga que después contó todo lo describió así: que Melanie, en un momento de la noche, dejó el vaso, se quedó mirando la mesa y empezó a hablar sin levantar los ojos, como si lo estuviera contando para ella misma más que para las otras, como si llevara 5 años buscando a quién contárselo y por fin se atreviera. Melanie dijo, en aquella cena, que durante los últimos 5 años de matrimonio supo que su marido tenía relaciones con otras mujeres, en plural, no con Nicole, no solo con Nicole, con varias, y que tenía pruebas, mensajes, reservas de hotel, llamadas. Dijo que las guardó, que las archivó, que nunca las usó, que nunca las hizo públicas. Y la pregunta de la amiga, la que recogió el periodista en el reportaje, fue ¿por qué?
¿Por qué guardar pruebas y no usarlas? ¿Por qué aguantar? Y Melanie respondió, por mi hija, por Estela, porque sabía que un divorcio mediático con todo eso fuera, con todas esas mujeres en portada, iba a destrozarla hasta a ella, a la niña, y prefirió tragárselo todo durante años. Hay un detalle más que esa amiga dejó caer en el reportaje. Dijo que Melanie tenía las pruebas en una caja de zapatos, en el armario de su habitación, que cuando se mudó tras el divorcio, la caja se mudó con ella, que la sigue teniendo, cerrada, sin abrir, porque lo que hay dentro ya no quiere recordarlo, pero tampoco quiere tirarlo. Es la prueba física de 5 años aguantando. 5 años. 5 años sabiendo, sonriendo en cada foto, aguantando cada acto público, acompañándolo a estrenos, posando con él. 5 años protegiendo a su hija de la única manera que sabía, quedándose. Y esto es lo que cambia toda la historia. Porque cuando una mujer aguanta 5 años en silencio para que su hija no salga en portadas, y cuando finalmente se separa y sigue sin contar nada por la misma razón, lo que están haciendo no es perdonar. Lo que está haciendo es proteger. Y la persona a la que está protegiendo no es Banderas, es Estela. Banderas se aprovechó de eso. Eso es lo crudo. Sabía que Melanie no iba a hablar. Sabía que ella prefería tragárselo todo antes que arrastrar a su hija por los platós, y construyó su nueva vida sobre ese silencio. Apareció con Nicole Kimpel en 2014. Entró oficialmente en pareja en 2015. Dio entrevistas hablando de su nuevo amor. Dijo en una de ellas que estaba en el momento más feliz de su vida. Todo eso mientras la madre de su hija aguantaba sola en Los Ángeles guardando pruebas que nunca iba a usar. Imagina por un momento que esa mujer fuera tu hermana, tu madre, tu hija. Una mujer que aguanta años por el bien de una niña, y a la que el hombre que tendría que proteger esa misma niña deja sola, porque sabe que su silencio es una garantía. Imagínalo durante 5 segundos, y entonces vuelve a mirar la imagen pública de Antonio Banderas. Y ahora hay que volver a Analeza, a la entrevista que te pedí al principio que recordaras. Aquella entrevista que dio años después con muy poca rabia y muchísima mesura. La frase que la gente pasó por alto. Porque lo que Melanie hizo en silencio durante 5 años es exactamente lo que Analeza hizo durante una década entera. Aguantar, callar, proteger. No al hombre, a sí misma, a su dignidad. A la idea de que algunas personas eligen no entrar en el barro aunque les estén tirando barro encima cada semana. Ana, en aquella entrevista, dijo una cosa más que tampoco se recogió completa. Le preguntaron si guardaba rencor a Banderas, y ella respondió que no, que el rencor te ata a la persona que te lo causó, y ella ya no quería estar atada a él de ninguna manera, que se había ido limpia, sin nada de él encima, que se había quitado los anillos, los regalos, las fotos, todo, que solo quería seguir su camino. Y luego dijo la frase que nadie repitió. Dijo que esperaba que algún día él aprendiera a quedarse, que el problema de Antonio, dijo así, Antonio, no Banderas. El problema de Antonio nunca había sido irse, había sido no quedarse cuando tocaba, no quedarse en lo difícil, no quedarse en lo aburrido, no quedarse en lo que no daba foto. Esa frase, en 2002, describía con una precisión escalofriante lo que iba a pasar 13 años después con Melanie Griffith. Ana lo había visto antes que nadie, porque ella fue la primera, la que conoció al hombre antes de que existiera la imagen del hombre. Y aquí está la conexión que cierra todo esto. Lo que Ana describió en 2002. Lo que Melanie acabó diciendo en privado en 2019. Lo que Estela lleva 28 años viviendo. Es exactamente la misma persona, el mismo patrón, la misma incapacidad. 3 mujeres distintas,
3 décadas distintas, una sola conclusión. Antonio Banderas no sabe quedarse. No supo quedarse con Ana cuando llegó Hollywood. No supo quedarse con Melanie cuando llegó la realidad de un matrimonio difícil. Y la pregunta que esta historia deja sin responder es si está sabiendo quedarse ahora. Y aquí está el centro de todo. Si pones las 3 historias juntas, la imagen entera cambia. Una mujer en Madrid, 1996, esperando una llamada que no llega, leyendo en el periódico que su marido se va con otra. Una mujer en Los Ángeles, 2014, abriendo cajones donde hay mensajes que nunca debió haber visto y decidiendo que se los va a tragar 5 años más por su hija. Una hija en Nueva York, 2022, eligiendo cada palabra de una entrevista para no decir lo que de verdad piensa. 3 escenas, 3 ciudades, 3 décadas, una sola persona ausente en todas. Y mientras esas 3 escenas existían, ese hombre construía un teatro en Málaga, recibía premios, daba entrevistas hablando de la suerte que tenía, decía que volvía a su barrio del Palo a recordar quién era. Pero quién era no estaba en Málaga. Quién era estaba en Madrid en 1996, en Los Ángeles en 2014, en Nueva York en 2022, en las 3 mujeres que pagaron el precio de todo lo que él construyó. Y hay algo más que termina de cerrar esto. Cuando se le preguntó a Banderas, en una entrevista en 2018, qué era lo que más lamentaba de su vida, respondió que no lamentaba nada, que había hecho lo que le había hecho feliz, que había vivido como había querido vivir, que no creía en arrepentirse de las decisiones tomadas. Esa respuesta, dicha con la sonrisa amable de siempre, es probablemente la más dura de todas las que ha dado, porque significa que es consciente de todo, de Ana, de Melanie, de Estela, de los 5 años que su mujer aguantó por su hija, de la caja de zapatos en el armario, de todo, y aún así no lamenta nada. Eso no es serenidad, eso es otra cosa. Esa es la verdad de Antonio Banderas. No la malo, no la buena, la verdad. Que su éxito fue real, su talento también, su carrera indiscutible, pero que esa carrera tuvo un coste humano que él no asumió y que 3 mujeres distintas, en momentos distintos, asumieron por él. Y ese coste tiene nombres. Ana Leza, que construyó al hombre antes de que hubiera imagen que construir. Melanie Griffith, que pagó con su salud y con sus mejores años estar al lado de alguien que nunca la vio del todo. Estela Banderas, que creció entre 2 mundos brillantes sintiéndose sola en los 2. Esos 3 nombres son la historia real de Antonio Banderas. No las alfombras rojas, no los premios, no el teatro de Málaga, no las entrevistas donde todo suena perfecto. Esos 3 nombres. Hay algo que se aprende viendo historias como esta, que la fama no protege, que el dinero no protege, que el éxito, ese que todo el mundo persigue desde fuera, es a veces lo que destruye desde dentro, que los matrimonios que aparecen perfectos en las portadas son a veces los que tienen las cocinas más vacías, que las hijas de los famosos crecen aprendiendo demasiado pronto a sonreír cuando alguien les hace una foto. Y se aprende otra cosa, que las mujeres que callan, no callan porque no tengan nada que decir. Callan porque están protegiendo a alguien, casi siempre a una hija, casi siempre a sí mismas, casi siempre a la idea de que entrar en el barro no las va a sacar del barro, solo las va a manchar más. Ana Leza calló para no quedarse atada. Melanie Griffith calló para que su hija no fuera portada. Estela todavía calla porque hay cosas que son suyas, solo suyas, y quiere que sigan siendo así. 3 silencios distintos, 3 formas de dignidad que no aparecen en ninguna de las entrevistas que ha dado el hombre que las hizo necesarias. Y mientras tanto,
Ese hombre sigue dando entrevistas donde habla de lo afortunado que es, de lo agradecido, de lo completo que se siente. La prensa lo recibe siempre con los brazos abiertos. Tiene esa habilidad rara, la de hablar mucho sin decir nada que comprometa, la de parecer completamente cercano y humano, sin revelar lo que de verdad importa. 30 años de imagen perfecta. Y la verdad siempre en el mismo sitio, esperando que alguien la contara. Hoy alguien la contó. Vosotras, aquí, hoy. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en alguna mujer cercana que aguantó demasiado tiempo en silencio, llámala hoy. No mañana, hoy, porque algunas historias no terminan cuando acaba el vídeo. Siguen en silencio en las personas que las vivieron. Y a veces solo hace falta una llamada para que ese silencio empiece, por fin, a no doler tanto.